¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a revisar las generalidades del Staphylococcus aureus. Cómo se visualiza su cultivo, en qué lugar se encuentra el Staphylococcus aureus, cuáles son sus factores de virulencia, cuáles son las enfermedades asociadas y por último el tratamiento a breves rasgos. El Staphylococcus aureus forma parte de las bacterias gram positivas. Es un coco que tiene una forma redondeada, es un anaerobio facultativo, es catalasa positivo y su nombre de Staphylococcus se lo debe a que forma estos cocos una disposición en racimos de uva. Además de coagulasa positivo, Staphylococcus aureus. El patógeno se puede dividir en dos, en un MSSA o sensible a la meticilina y en un MRSA que es resistente a la meticilina. El reservorio quiere decir que el Staphylococcus aureus se encuentra en nuestro organismo, pero no necesariamente está causando una patología, sino está más bien colonizando ciertas estructuras. Las estructuras donde se conoce que coloniza van a ser los oídos, las narinas, la faringe, la piel, la axila, las manos, la ingle y el perineo. ¿Por qué decimos que coloniza y no nos causa infección? Nosotros sabemos que tenemos una capa protectora en la piel que nos defiende de los microorganismos. El Staphylococcus aureus puede estar en esta superficie de la piel, pero hasta que no haya una lesión, podemos decir una cortadura aquí en la mano, este no va a ingresar y va a causar su patología. ¿Por qué nosotros lo diferenciamos de otros patógenos? Primero, vemos que al microscopio se va a ver una disposición en racimos, como los racimos de una uva. Esta es una visualización real del Staphylococcus. Luego, también el Staphylococcus aureus va a producir unos pigmentos en las colonias. Aquí tenemos una colonia color amarillo dorado. Además de este, en el cultivo va a producir una beta hemólisis y también va a ser fermentador de manitol. Luego lo podemos diferenciar dependiendo de la producción de algunas enzimas. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus sabemos que es catalasa positivo y eso le diferencia de los streptococos. Catalasa positivo quiere decir que nosotros ponemos una colonia en el portaobjetos y le agregamos peróxido de hidrógeno. Las bacterias que tienen catalasa positivo van a separar el peróxido de hidrógeno, agua más oxígeno. Por lo tanto se va a visualizar como este burbujeo. Y además el Staphylococcus es coagulasa positivo. Esto se lo logra mediante inoculación de un cultivo bacteriano en el plasma. Después de 24 horas visualizamos si es que se forma un coágulo, por lo tanto el plasma ya no se mueve como en esta imagen de aquí, decimos que es un coagulasa positivo. ¿A qué debe sus factores de virulencia? Tiene 5 factores de virulencia. Una, produce enzimas, como las que ya vimos, catalasa, coagulasa. Produce toxinas. Estas toxinas van a producir enfermedad así no esté presente el Staphylococcus aureus. También tiene proteínas, la cápsula de polisacáridos que le defiende del ataque de las defensas del cuerpo y además este va a tener ciertas resistencias antimicrobianas. Por lo tanto, decimos que el Staphylococcus aureus produce 6 enzimas. La catalasa 1, que le protege contra los radicales libres. La coagulasa 2, que le protege de la fagocitosis. La 3, la hemolicinas. La 4, la hialuronidasa, que degrada el ácido hialurónico y facilita la invasión de esta a los tejidos. La 5, la lipasa. Y la 6, la penicilinasa, que es una beta-lactamasa que le confiere resistencia a los tipos de penicilinas. Toxinas que produce el Staphylococcus aureus. Tenemos los superantígenos 1, la toxina exfoliante 2, la leucocidina 3 y la toxina alfa, que son las principales representativas del Staphylococcus aureus. El superantígeno puede ser 2, la TSST1, que es causante del síndrome de shock tóxico, que es la toxina 1. La otra es la enterotoxina B, que es termoestable al calor. Quiere decir que si nosotros cocinamos nuestros alimentos, se va a morir el Staphylococcus aureus, pero la toxina resiste a la temperatura, resiste al calor y produce intoxicación alimentaria. La toxina exfoliante es una proteasa
y que va a destruir la unión interepidérmica, lo que va a provocar dos tipos de enfermedades, el impétigo ampolloso y el síndrome de piel escaldada, produciendo una destrucción de la primera capa de la piel. La leucocidina va a crear poros en las membranas de las células y va a producir lesiones necróticas de piel y mucosas. Y 4, la toxina alfa va a crear poros apoptóticos. Entonces tenemos 4 toxinas. Los superantígenos 1, que se dividen en toxina 1, enterotoxina B. La toxina esfoliante 2, la leucocidina 3 y la toxina alfa 4. En las proteínas que tiene el Staphylococcus aureus van a ser dos. Una, la proteína A, que se va a unir a la región Fc de la inmunoglobulina G y esto va a impedir que sea destruida. 2, la proteína de unión a la penicilina modificada. Este es diferente de la beta-lactamasa que vimos al inicio, ya que solo se encuentra presente en el MERSA. La cápsula de polisacáridos se va a encontrar en las superficies de la célula y van a promover la colonización y la persistencia en las células del huésped. Entonces es lo que le permite colonizar en las partes del cuerpo que nosotros ya habíamos mencionado. Y por último tenemos la resistencia antimicrobiana, mediada por beta-lactamasa y la proteína de unión a la penicilina modificada, que esos serían sus factores de virulencia. Por lo tanto, visualizamos que el Staphylococcus aureus es una bacteria gram positiva, catalasa positiva o coagulasa positiva. Puede ser de dos tipos, sensible o meticilino resistente. El reservorio ya lo vimos, va a estar dispuesta en racimos, es gram positiva, por lo tanto se va a visualizar de una manera azulada o morada en el microscopio, pero macroscópicamente en las colonias van a ser típicamente amarillas doradas, van a producir beta-hemólisis y van a ser fermentadoras de manitol. Sus factores de virulencia ya los mencionamos y por último vamos a revisar cuáles son las enfermedades asociadas a este patógeno. Las enfermedades asociadas se pueden dividir en dos grandes grupos, en las infecciones y en las enfermedades por toxinas. Las infecciones se deben propiamente a la bacteria y no a sus toxinas preformadas. Por lo tanto, el tratamiento va a ser antibiótico. Y las enfermedades por toxinas va a ser un tratamiento de apoyo, ya que los antibióticos no servirían porque estamos combatiendo a toxinas. ¿Cuáles van a ser las infecciones? Las infecciones se pueden dividir. Una, en infecciones de piel y tejidos blandos. 2, en infecciones de la nariz y de la garganta que no son tan comunes. 3, en las infecciones al corazón, como la endocarditis bacteriana aguda. 4, la neumonía. 5, la artritis séptica, que ataca las articulaciones. 6, la osteomielitis, que ataca o infecta al hueso. Y las infecciones nosocomiales, que serían estas de aquí, pero que se dan o se adquieren en ambientes hospitalarios. Las infecciones de tejidos blandos, tenemos varios ejemplos, como el impétigo, la foliculitis, el forúnculo, el antrax, el absceso, el empiema, infecciones de herida, la piomiositis y la mastitis posparto. El impétigo típicamente se va a visualizar de esta manera. Generalmente afecta más a niños y se visualiza como lesiones amarillentas mielicéricas. La foliculitis, que es la infección y la inflamación del folículo piloso, que se visualiza de esta manera. El forúnculo, que es un poco más grande, y la unión de varios forúnculos que forma el antrax, que es una infección que se diferencia de las infecciones causadas por el bacillus anthracis, sino es más bien la unión de varios forúnculos. El absceso, donde por debajo de la piel ya vamos a contener material purulento o pus. La mastitis, que afecta a la mama, sobre todo en el puerperio. Esas serían las enfermedades de la piel. Además tenemos la piomiositis, que es una infección del músculo. En oído y nariz van a producir otitis media, sinusitis, parotiditis y mastoiditis. Pero
Cabe recalcar que estas infecciones son más bien propias de otros agentes, ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis. Por lo tanto, no se lo toma muy en cuenta como agente causal de este tipo de infecciones. Pero el principal agente causal de la endocarditis bacteriana aguda sí es el Staphylococcus aureus, como se observa en estas acumulaciones de pus en el endocardio. La neumonía no es una enfermedad muy común del Staphylococcus aureus, puesto que hay otros agentes como el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae, que son unas de las causas más comunes de neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía del Staphylococcus aureus clásicamente se encuentra después de una infección del virus de la influenza. La artritis séptica, que ataca la articulación, la osteomielitis al hueso y las infecciones nosocomiales. El tratamiento, si estamos hablando de un meticilino sensible, de preferencia tenemos a las penicilinas isosoxazólicas, ejemplo, la oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina. Y si estamos hablando de un MRSA, tenemos a la vancomicina y el linezolid. Enfermedades por toxinas, tenemos 3. 1, el síndrome de piel escaldada. 2, el síndrome de shock séptico. Y 3, la comida envenenada o también conocida como la intoxicación alimentaria. El síndrome de piel escaldada va a ser producida por la toxina esfoliante. Esa va a ser una reacción sistémica por esta exotoxina. Generalmente se da en niños menores de 6 años y se presenta con fiebre, eritema doloroso, ampollas y desprendimiento de la capa epidérmica, como se puede observar aquí. Aquí hay desprendimiento de la primera capa de la piel. El síndrome de shock séptico, producida por la toxina 1, va a producir fiebre, hipotensión, taquicardia, estado mental alterado, síntomas similares a la gripe en un inicio y una erupción eritematosa que se visualiza de esta manera a nivel de todo el cuerpo. Comida envenenada es producida por la enterotoxina B, que es termoestable. Esta se encuentra en alimentos mal refrigerados como en carnes enlatadas, mayonesa, ensalada de papa y las natillas. Se caracteriza por náusea, vómito, malestar general y es autolimitado. No necesita de antibióticos, puesto que por su propia cuenta va a resolverse. Lo que sí se necesita es un tratamiento de apoyo. Eso sería todo con las generalidades del Staphylococcus aureus. Síganos en nuestras redes sociales porque vamos a estar subiendo mucho más contenido. Que tengan un buen día y nos vemos pronto.